desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Bendiciones y saludos, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, y decirles que es posible tener un culto diario al Señor. ¿Cómo puede ser? Alguien podría decir, no hay en mi iglesia cultos todos los días, pastor. Mira lo que dice la Biblia de lo que es el culto al Señor. Romanos 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este culto no suprime para nada, mis hermanos y amigos, el culto dominical, sino que lo empodera, enriquece y lo bendice aún más. No puedo esperar para ver un culto en mi iglesia donde todos los que nos congregamos ahí hayamos tenido un culto cada día entre semana, es decir, haber vivido cada día ofrecidos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para llegar el domingo a nuestro culto con esa vida para adorar juntos a nuestro Dios. Es un texto que termina diciendo, es el único culto razonable cuando entendemos que Cristo se sacrificó por ti y por mí en la cruz, mis hermanos. Así es que comencemos nuestra charla. Así dice el Señor. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero no tendrá por inocente al culpable. Visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Números 14:18. Este pasaje, mis hermanos y amigos, se encuentra en un momento crítico en el libro de Números. El pueblo de Israel ha mostrado desobediencia y desconfianza a Dios después de la exploración de la tierra prometida. Moisés intercede ante Dios en favor del pueblo, y este versículo es parte de la respuesta de Dios sobre su carácter y la justicia que debe de prevalecer. Características de Dios. Es muy rico en mostrar virtudes y atributos de Dios increíblemente este texto, como lo vamos a platicar. Lento para la ira. Es un enojo santo y grande en misericordia. Dios se presenta aquí como compasivo y paciente, dispuesto a perdonar. Es un Dios perdonador a quienes se vuelve hacia Él. Todos aquellos quienes se vuelven hacia Él es perdonador, misericordioso, compasivo, paciente. Así es que la misericordia de Dios es un tema recurrente en las Escrituras. Aquí, como les decía, estamos viendo ya varios atributos de Dios, virtudes como es la paciencia, vemos la ira santa, vemos la misericordia, y todo esto es hermoso, mis hermanos. Vemos que es un Dios perdonador. Entonces, no tendrá por inocente al culpable. Aquí vemos la soberanía, vemos la omnisciencia, es decir, el conocimiento completo, perfecto de Dios, pasado, presente, futuro, de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestros sentimientos e intenciones incluso. Él conoce perfectamente todas las cosas de la humanidad al mismo tiempo. Qué increíble es esto, mis hermanos, en todo lugar. A pesar de su misericordia, Dios también es un Dios de justicia. Es decir, qué increíble, pareciera contradictorio, pero si la misericordia es no ser tratados como merecemos por nuestros malos hechos, la justicia de Dios es juzgar el pecado. Y sin embargo, son atributos que están completamente identificados y relacionados uno con otro, y no hay ninguna contradicción. Este aspecto revela que, aunque Dios perdona, no dejará pasar por alto la culpabilidad sin consecuencias. Y aquí nos dice, toda el alma que pecare, esa morirá.
Y dice otro texto también en Números: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mis hermanos, la palabra viva de Dios nos hace conscientes de que el pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Así es que tenemos que tener ese temor para guardarnos de no pecar, para no apartarnos del camino de Dios, del camino de la verdad. Esto enfatiza la importancia del arrepentimiento y el reconocimiento del pecado. En el Evangelio de Marcos registra su primera predicación de Jesús diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así es que cuando nos dice aquí el texto visitar la iniquidad hasta la cuarta generación, esto se refiere a las consecuencias del pecado que pueden extenderse más allá de la persona y afectar a la comunidad y a las generaciones futuras. Sin embargo, debe interpretarse en el contexto. No está sugiriendo que todos los descendientes serán castigados sin distinción, pero sí realza la gravedad del pecado y su impacto en la sociedad. Vamos con los comentarios de nuestros autores amigos invitados a nuestro programa, como James Montgomery Boyce. Él dice que él podría analizar este pasaje resaltando la dualidad del carácter de Dios, su misericordia y su justicia. Subraya que aunque Dios es compasivo, eso no significa que ignore la maldad. Y la aplicación que él podría dar es señalar que este pasaje debe llevar a los creyentes a tener una visión equilibrada del carácter de Dios y a vivir en obediencia, conscientes de las consecuencias del pecado. J.C. Ryle nos dice que él enfatiza la paciencia de Dios y su deseo de perdón, pero también la importancia del arrepentimiento. Señala que este pasaje invita a tomar en serio las advertencias sobre el juicio. La aplicación que él daría es que los cristianos, dice aquí que él exhortaría a los cristianos a no tomar la gracia de Dios por sentado y atraer la atención sobre la necesidad de un corazón arrepentido. Y J.I. Packer podría centrarse en la fidelidad de Dios y su disposición hacia el perdón, pero también destacaría su justicia inevitable. Este pasaje muestra que la misericordia no contradice la justicia. Eso es maravilloso, mis hermanos. Ahí la aplicación que da Packer es que él invitaría a los creyentes a confiar en la justicia de Dios, a la vez que les anima a presentar sus pecados con humildad ante el trono de gracia. Porque como dice Primera de Juan, si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, nosotros somos pecadores, tenemos una condición caída, claro, ya no pecamos a la manera de nuestra vida sin Cristo pasada, no practicamos el pecado, hemos sido liberados del poder del pecado, pero tenemos una naturaleza pecaminosa y todavía vamos a pecar, aunque ahora no queremos pecar. Queremos agradar a nuestro Dios, queremos ser santos, queremos obedecerlo, queremos andar con Él, vivir con Él, pero finalmente vamos a pecar. Así es que estar listos para reconocer, arrepentirnos, confesar, pedir perdón en la fe de que Cristo ya pagó todos nuestros pecados. Entonces, R.C. Sproul enfatizará sobre la seriedad del juicio de Dios sobre el pecado. La afirmación de que no tendrá por inocente al culpable resalta la enseñanza bíblica sobre la rendición de cuentas, que es fundamental para comprender la escatología. La escatología, mis hermanos, que son, ahorita no voy a definir ni voy a entrar en profundidades, pero nos habla acerca de los eventos futuros. No son para los curiosos, no son solamente para aquellos que quisiera saber qué va a pasar en los últimos tiempos y estas cosas, sino realmente, como nos dice aquí Sproul, realmente debe llevarnos a tener temor, a saber que en aquel día tendremos una rendición de cuentas, tendremos que ser evaluados acerca de nuestra conducta, nuestra vida, nuestro comportamiento, y eso nos hace tener temor de Dios reverente,
y nos impulsa, nos motiva a una santificación. Sproul aplicaría este texto de esta manera. Dice que él instaría a los cristianos a vivir con la conciencia de ser responsables por sus acciones, no solo ante Dios, sino también en el impacto que pueden tener en las generaciones futuras. Nuestra conclusión aquí, mis hermanos, de este texto de Números 14-18 es que nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del carácter de Dios como justo y misericordioso, reafirmando que el arrepentimiento es esencial para el perdón. La dualidad de la misericordia y la justicia enfatiza que, aunque Dios tiene un deseo profundo de perdonar, también es indispensable reconocer las consecuencias del pecado. Este reconocimiento es fundamental, no solo para entender la vida y la conducta en el presente, sino también para el contexto escatológico en que los creyentes se preparan para el regreso de Cristo y el juicio final, teniendo presente que para el justo no hay condenación por estar en Cristo Jesús. Mis hermanos, es un tema realmente excepcional. Vamos a dar tiempo para que esta palabra la podamos meditar, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé entendimiento. Es la palabra de Dios que sea sembrada en nuestros corazones, que dé fruto. No es solamente satisfacer nuestro conocimiento, sino que realmente vaya a alimentar a nuestro espíritu y que dé fruto. La palabra de Dios, cuando es sembrada en el corazón, da fruto, fruto abundante y perseverante, mis hermanos. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido, por la palabra de Dios que Él ha traído a nuestras vidas, especialmente hoy, ahora. Yo no sé dónde estás, yo no sé cómo estás, Dios sí lo sabe. Y si tú te has conectado, si estás como participando con nosotros, es porque Dios quería que escucharas esta palabra. Así es que debes de saber que Dios te conoce, Dios sabe quién eres, cómo te llamas, cómo vives, y Él ha querido en su soberanía que tú te conectaras y que tú escucharas esta palabra, porque a través de esa palabra Dios te iba a hablar, Dios se iba a revelar, Dios te iba a comunicar algo que tú estás necesitando. Dale gracias y medita y dale una respuesta a Dios. Señor soberano, ¿quiénes somos para que te dignes darte a conocer a nosotros con tanta claridad a través de tu palabra como lo haces hoy? Saber de tu carácter santo, justo, misericordioso, compasivo, paciente, a pesar de haber pecado contra ti y por nuestra causa castigaste a tu propio Hijo amado Jesucristo como pago por nuestros pecados, para salvarnos y ahora poder estar seguros y tener esperanza de la vida eterna por gracia y misericordia tuya. Señor, nos gozamos grandemente y te damos gloria y honra por siempre, y que esta seguridad, que esta esperanza, que esta fe de que estamos en Cristo, que somos salvos, que si bien enfrentaremos el juicio para ser evaluados en nuestras obras, no tendremos condenación, nos lleve a estar firmes, seguros, confiados, viviendo para ti y trayendo gloria a tu nombre, a tu santo nombre. Mis hermanos y amigos, gracias por este tiempo en el que hemos compartido juntos la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos hasta la próxima.